¿Cuál es la evidencia que nos da la Escritura sobre el bautismo del Espíritu Santo? Dios te bendiga. Continuando con esta serie del bautismo del Espíritu Santo, este domingo vamos a estar tratando la señal del bautismo del Espíritu Santo, la señal de la recepción del bautismo del Espíritu Santo. Antes que nada, quiero aclarar por qué toco estos puntos doctrinales, ¿no? La doctrina es la que transforma nuestra vida. Según lo que nosotros creamos, va a ser como vamos a actuar. Por eso lo creo tan importante y por eso enseño doctrina que para mi punto de vista y para el punto de vista bíblico es fundamental, ¿no? Como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Si creemos que Dios no existe, por ejemplo, ¿cómo va a afectar eso nuestra actitud? Y podemos hacer cualquier cosa, total, no hay ningún ser superior que nos vaya a juzgar. Si creemos que Dios existe, ya va a estar limitada nuestra conducta a el control de ese ser superior. Si creemos que Jesucristo es un profeta más, no vamos a prestarle más atención a sus palabras que a la de cualquier otro profeta, Habacuc, por ejemplo. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a revelar la voluntad del Padre, vamos a estar prestándole atención a cada acento y a cada coma. Entonces, si creemos que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa más o ocurre en la conversión, por ejemplo, cuando recibamos a Jesucristo, cuando nos convertimos, ya vamos a creernos que no hay otra experiencia que podamos estar viviendo, ¿no? Experimentando la vida en Cristo. Sin embargo, si creemos que hay una segunda experiencia, ¿no? Y muchas más también, ¿no? Pero estamos hablando de experiencias bíblicas. Por supuesto que en la vida cristiana vivimos creciendo en experiencias cada vez que conocemos más a nuestro Señor Jesucristo. Pero si creemos que esta segunda experiencia es para todos y nos abre las puertas a los dones, como estuvimos viendo en el mensaje pasado, que les voy a dejar el link por ahí en el video a los que no lo hayan visto, vamos a estar buscando este regalo, este don, para poder estar obrando con el poder de Dios, como lo dejó nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Si tu postura, si tu posición teológica es de que los dones pasaron, hay un grupo que se llama cesacionistas, que significa que cesaron, dice que los dones cesaron, que los dones pasaron, y ya tenés establecida esa doctrina y decís, busqué ya y me convenció esta doctrina, este no es el video para tu vida, seguramente, porque vamos a estar hablando justamente de dones. Pero si estás abierto todavía, ¿sí? Aunque te nombres tal vez cesacionista o tengas algunas dudas, pero todavía no cerraste tu posición doctrinal, escucha este mensaje antes de cerrar esa posición doctrinal. Muchos que toman esa postura utilizan 1 Corintios 13, desde el 8 al 10, que dice, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, dice, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces anuncian las lenguas, dice la palabra de Dios, que cesarán, que se acabarán. Bien, bueno, pero no justamente en este tiempo. ¿Qué está diciendo? Dice que el amor nunca dejará de ser. El amor está en este tiempo, mientras estamos caminando en esta tierra, y cuando estemos con Jesucristo viéndolo cara a cara, continuará el amor gobernándolo todo. Continuará el amor abrazándolo todo, llenándolo todo, ¿no? Sin embargo, los dones son para este tiempo. No son para el tiempo donde estemos con Jesucristo cara a cara, ¿no? Entonces dice, profetizaremos. Ahora necesitamos profetizar.
porque conocemos en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿verdad? Pero cuando estemos con Jesucristo no va a ser necesario profetizar, por eso tampoco serán necesarias las lenguas. Entonces, continúa el pasaje, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bien, lo perfecto se refiere justamente a Jesucristo, al tiempo de su segunda venida. Amén. Así que este pasaje, las lenguas acabarán, no es para este tiempo. En ningún momento el Señor, cuando nos mandó a creer y sanar enfermos, orar por los enfermos, echar fuera demonios, en ningún momento dijo van a estar obrando estos milagros 10 años, 100 años y luego van a estar viviendo sin milagros, sino que dijo, este poder que recibirán será para que me sean testigos hasta lo último de la tierra, hasta que yo vuelva, ¿no? Cuando llegue lo perfecto. La evidencia escritural del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Vamos a estar viendo justamente esta. La evidencia escritural, la evidencia de la escritura del bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, es hablar en lenguas. Los carismas ya están profetizados desde el Antiguo Testamento. Miren, en Ezequiel 36, 26 y 27, la profecía de Ezequiel nos está hablando de una llenura del Espíritu Santo, pero de un carácter, de una naturaleza moral. O sea, nos está hablando de la conversión, de que recibiremos el Espíritu Santo y seremos transformados en otras personas. Dice, les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Nos está hablando de que nos dará el Espíritu Santo, esto profetiza Ezequiel, nos dará el Espíritu Santo el Señor en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, pero nos está hablando de un carácter moral. ¿Y cuándo ocurre eso en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después del Pentecostés? ¿Cuándo ocurre esto? En el momento de la conversión. En el momento de la conversión el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos transforma, nos cambia, nos muda en otras personas. Eso es lo que llamamos, y Pablo llama teológicamente, el lavamiento, la regeneración. Hay una regeneración, hay un lavamiento, hay una regeneración que las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son hechas todas nuevas. También hay un lavamiento, ¿verdad? Vivimos en pecado, ¿no? Y siempre fuimos arrastrando todo ese pecado, no lo íbamos dejando. Ese pecado se iba acumulando y se seguía acumulando hasta que llegamos a Jesucristo y recibimos el lavamiento por su sangre. Bien, el Espíritu Santo profetizado en el pasaje de Ezequiel nos habla de este tiempo. Recibirán el Espíritu Santo y serán regenerados, serán lavados. Pero tenemos otro pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla de otra naturaleza del Espíritu Santo. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en estos días. El carácter del Espíritu Santo en la profecía de Ezequiel era un carácter moral. El carácter que se muestra del bautismo del Espíritu Santo en la profecía de Joel es de un carácter carismático, una palabra que significa dones. Un carácter carismático, soñarán sueños, verán visiones. Ahora el Señor estaba profetizando lo que había sido el anhelo de Moisés, cuando en Números capítulo 11 dicen, Eldad y Meldad profetizan en el campamento, y Josué corrió y le dicen, impídelo, Señor.
¿Y qué le dice Moisés? Moisés respondió, ¿tenés celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Este anhelo que tenía Moisés, este anhelo que tenía de que todo el pueblo sea profeta, de que todo el pueblo sea movido por el Espíritu Santo, este anhelo que solamente, este deseo que solamente podían vivir los líderes en el Antiguo Testamento. Ahora Joel está profetizando que vendría un nuevo tiempo donde no solo los líderes serían llenos del Espíritu Santo y profetizarían, sino también todas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Un versículo más en el Antiguo Testamento, dice Isaías capítulo 28, versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Los que estudian la Biblia tal vez me digan, espera Juan Pablo, ese pasaje habla de los asirios, ¿bien? Por eso dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Se está refiriendo que serían cautivos los israelitas por los asirios y estarían hablando palabras de juicio, o les estarían hablando palabras de juicio los asirios, ¿bien? Pero luego dice, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Bien, yo no soy el que relaciona este pasaje con las lenguas. El que relaciona este pasaje con las lenguas es el apóstol Pablo. Bien, así que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, diciéndole, y todo un capítulo, el capítulo 14 es todo un capítulo que le habla a la iglesia de Corintios sobre las lenguas. Una iglesia que estaba desarrollada en los dones, pero que tenía desórdenes, y escribe este capítulo para dar orden, no para anular, no para prohibir, sino para dar orden a las asambleas generales, a las asambleas públicas. ¿Bien? Y les dice, está escrito en la ley, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así no me oirán, dice el Señor, haciendo referencia al pasaje de Isaías. Vemos que los carismas, vemos que las lenguas están profetizadas en el Antiguo Testamento. Luego Jesús va a estar haciendo un anuncio también en la Gran Comisión, en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, antes de ascender a los cielos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Miren qué interesante esto, ¿no? Los dones que está nombrando Jesús en este pasaje, y pone entre medio de, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beber cosas mortíferas sin que le hagan daño, y luego pondrán las manos sobre los enfermos y sanar. ¿Qué hacen las lenguas ahí? ¿No? ¿Qué hacen las lenguas entre la liberación, entre una protección milagrosa, tomar veneno y que no te haga daño, y entre un don de sanidad divino? ¿Qué hacen las lenguas ahí en el medio? ¿No? Exactamente el lugar que le corresponde a las lenguas, porque no es solamente emitir un sonido, no es un don menor, sino que es el don inicial por el cual el Espíritu Santo comienza a fluir con poder en la vida del creyente. Es muy interesante que este don se encuentre entre, el don de lengua se encuentre entre estos dones tan prominentes, ¿no? Es un don que no solo es señal, sino no tendría mucho valor, ¿no? Es un don que es mucho más que eso. Es, dice 1 Corintios 14, es hablarle a Dios, es edificarse a sí mismo, es orar a través del Espíritu, ¿no? Y es la señal del comienzo de la vida carismática en el creyente. Muy bien. Vimos que fue anunciada en el Antiguo Testamento, fue
anunciada también por Jesús. Y ahora vamos a ver los acontecimientos de los Pentecostés ocurridos en el libro de los Hechos. El primer hecho que vamos a estar analizando es justamente el de Jerusalén, el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quiénes comenzaron a hablar? Los apóstoles comenzaron a hablar. ¿Quiénes más? Las mujeres que estaban con Jesús, María, su madre, sus hermanos, 120 estaban reunidos y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Según el Espíritu les daba que hablar, dice. Ellos eran los que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, pero la inspiración de esas sílabas, la inspiración de esas palabras vino a través del Espíritu Santo. Vemos que en el primer Pentecostés que hubo, la señal inicial fueron las lenguas. También con otras señales, porque fue el inicio de una temporada nueva, ¿no? También con viento y con unas lenguas repartidas como de fuego. Esas dos señales que se manifestaron en ese tiempo fue como el inicio de este nuevo tiempo. Luego vamos a estar viendo que solamente la señal del hablar en lenguas quedó permanentemente, marcando así un registro de continuidad. El segundo hecho está en Hechos capítulo 8, versículo 17 y 18, donde vemos que Felipe el evangelista había predicado en Samaria y habían sido convertidas muchas personas y habían sido bautizadas esas personas. Pero, como estuvimos viendo en el mensaje anterior, hasta que no vinieron los apóstoles e impusieron las manos sobre ellos, no recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando impusieron las manos sobre ellos? Dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y el 18 dice, y cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bien. Acá no dice que hablaron lenguas, pero dice que Simón vio algo que le llamó la atención. Y aún le llamó la atención más de lo que veía a través de Felipe. Dicen que por el pasaje que por las manos de Felipe se hacían señales y prodigios. Cuando predicó Felipe y predicaba bajo la unción del Espíritu Santo, también ocurrieron señales, hubo sanidades, hubo liberaciones y milagros. Sin embargo, este mago Simón no le dijo nada a Felipe. Ahora cuando ven a los apóstoles imponer las manos sobre otros y que reciben el don del Espíritu Santo y evidentemente estaba viendo una señal inicial, pasaba algo cuando estaban imponiendo las manos, eso le llamó la atención diciendo, lo de Felipe es solamente para Felipe. Y lo tiene solamente él. Ahora lo de los apóstoles es tremendo porque están impartiendo, le están dando a otros de su poder. Yo quiero de eso, dijo. No dice el pasaje que hablaron en lenguas, pero algo tuvo que haber visto Simón de la reacción de la gente cuando imponía las manos, y los comentaristas y los estudiosos dicen que con toda seguridad lo que veían era estar hablando en lenguas a la gente. El próximo pasaje, vemos que el apóstol Pablo, como hablamos en el domingo pasado, vemos que el apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco. Y cuando llegó a Damasco, a los 3 días vino un discípulo llamado Ananías, que lo había mandado el Señor. Y dice, entonces fue Ananías y entró a la casa, Hechos 9:17. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No lo había enviado para que
le predicase de Jesucristo, ni para que le predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo había enviado para que reciba la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Pablo ya era un seguidor del Señor. Pablo había conocido al Señor, se había rendido al Señor y estaba esperando ahora dirección de su nuevo Señor. El que antes perseguía, ahora él estaba rendido. Y viene Ananías y le dice: el Señor me mandó a imponer las manos sobre ti para que seas sano y para que recibas del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo. No dice que habló en lenguas. Bien, y estamos viendo que la señal inicial de la llenura del Espíritu Santo es el bautismo. Pero dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo tenía el don de lenguas. El apóstol Pablo había recibido el don de lenguas. ¿Y cuándo es probable que lo haya recibido? En el momento en que fue bautizado por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de Ananías, por supuesto. En Hechos capítulo 10, versículo 45 y 46, Cornelio en Cesarea, llega el apóstol Pedro con otros judíos vueltos al Señor Jesucristo, y dice que mientras estaba predicando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Miren lo que dice el 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez vemos acá el escritor Lucas escribe: así como en Pentecostés habían recibido las lenguas cuando fueron bautizados en el Espíritu, ahora también los de Cesarea, ahora en Judea también están recibiendo las lenguas. Y también los de Samaria, a través de Felipe y la predicación de Felipe, que fue lo que Simón el Mago quiso pedirle a los apóstoles, pagarle a los apóstoles, el don del Espíritu para que cuando impusiesen las manos sobre otros también lo reciban y comiencen con esta señal inicial de hablar en lenguas. Por último, el pasaje de Hechos, capítulo 19, versículo 6, Pablo en Éfeso, vimos que se había encontrado con ciertos discípulos, dice la palabra de Dios. Ese pasaje lo tocamos el domingo pasado. La palabra que utiliza ahí de discípulos, no eran discípulos de Juan el Bautista, eran discípulos de Cristo. ¿Bien? La palabra es matetes, ¿bien? Y es la palabra que utiliza Lucas para identificar a los discípulos de Jesús, los que se volvieron a Cristo. Ahora no tenían una instrucción tan completa. Es interesante esto. Estamos viendo que Pablo llega a Éfeso en el capítulo 19, Hechos 19. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con ciertos discípulos. ¿Bien? Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿En quién habían creído? Habían creído en Jesús. ¿Bien? ¿Y quién les había predicado? Es muy interesante que justamente un pasaje arriba, en el capítulo 18, versículo 24, dice: entonces llegó de Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero oyéndolo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces Priscila y Aquila, que eran
amigos de Pablo y que tenían una teología más completa, les expusieron más específicamente el camino del Señor y seguramente recibió ahí Apolos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, estos creyentes con los que se encuentran en Éfeso, Pablo, eran seguramente discípulos de Apolos o habían escuchado predicar a Apolos, pero Apolos estaba predicando de Jesucristo sin estar predicando el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ¿eran convertidos? Por supuesto que eran convertidos. ¿Eran salvos? Por supuesto que eran salvos. ¿Tenían el Espíritu Santo? Por supuesto, porque nadie puede decirle Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Sin embargo, no conocían el bautismo del Espíritu Santo, el que los capacita, el que les da poder para hacer la obra. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así que Pablo les dice, recibieron el Espíritu Santo y no lo habían recibido, entonces, versículo 6, imponiéndole las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ¿cómo se dieron cuenta? Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Bien? La señal inicial que vieron en estos 12 discípulos de Éfeso fue las lenguas y también la profecía en este caso, ¿no? Es un hecho contado por Pablo, seguramente a Lucas. En el capítulo siguiente vamos a ver que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se encuentra con Pablo. Si leen el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, van a ver que en un momento en el pasaje empieza a hablar de nosotros. Y viajamos y nos acercamos. Es porque Lucas ya se había unido al grupo con Pablo. ¿Bien? Cuando yo me reúno con mis amigos, ¿de qué hablamos? Imagínense, hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de las experiencias que tenemos en la fe, hablamos de la doctrina de la palabra de Dios. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿De qué podían estar hablando Pablo y Lucas con todos los que se reunían? Viajaban también con Aristarco, dice, Sópater, Segundo de Tesalónica, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo. ¿Bien? ¿Y de qué estarían hablando? Estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo. Estaban hablando de doctrina también, de cómo el Espíritu Santo estaba transformando a las personas, de cómo el Espíritu Santo llenaba a las personas y las personas comenzaban esta nueva vida abierta a los dones del Espíritu Santo. Entonces, la teología de Lucas está impregnada en este libro de los Hechos, hablando y dejando a entender en cada momento donde las manifestaciones pentecostales, tanto grupales, ¿no?, como fue en Pentecostés, como fue en Samaria, como fue en la casa de Cornelio, o más familiares, como fue en la casa de Cornelio, como fue en Éfeso, que fue con solamente 12, o personales, como fue en la ocasión con Pablo. Estaban todos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo fue una experiencia comprobable. Fue una experiencia comprobable. Nadie podía dudar diciendo, ¿tendré el Espíritu Santo o no tendré el Espíritu Santo? Había una señal inicial que marcaba que el Espíritu Santo había comenzado a trabajar a través de los carismas en esa vida. Una experiencia comprobable, una experiencia posterior a la conversión, tal vez posterior por segundos. En el caso de Cornelio, en Cesarea, ¿no?, mientras estaban predicándole del Señor, aunque ya conocían de Jesucristo, porque Pedro comienza a decirle, ustedes saben de todas las cosas que acontecieron. ¿Bien? O sea que ya sabían que Jesucristo había sido crucificado, sabían que había sido resucitado y conocían la historia de Jesucristo. Ahora se les estaba anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Jesucristo. Y mientras estaban recibiendo con gozo esto, fueron también llenos del Espíritu Santo. O sea, recibieron la conversión y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero otros fueron en diferentes oportunidades,
como en el caso de Samaria, por ejemplo, que Felipe les predicó la salvación y luego los apóstoles oraron por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. O sea, es una experiencia comprobable, una experiencia posterior a la conversión o junto con la conversión y una experiencia identificada por las lenguas. Identificada por las lenguas. Si todavía no experimentaste el bautismo del Espíritu Santo, pedilo, búscalo y recibilo por fe. ¿Cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice Jesús. Y si ya lo experimentaste pero está apagado, reavivá el fuego en vos. Mi gran parte de mi oración es oración en lenguas. Y cuando oro en lenguas soy renovado, soy reavivado. Cuando oro en lenguas, mi espíritu está hablando con Dios. Así lo dice la palabra de Dios, así lo enseña la palabra de Dios. Somos edificados. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El espíritu me edifica. Salgo renovado, salgo vivificado. Si hay una manera de orar que todavía no estás experimentando, y es una manera de orar que la palabra de Dios dice que trae edificación a tu vida, tenés que estar buscándola, porque es para todos. Te animo. Y si tenías apagado, como digo, el don, reavívalo. Vamos a estar orando. Amado Señor, gracias te doy por esta oportunidad de poder estar compartiendo este mensaje. Yo te pido, Señor, que estés tocando la vida de cada oyente. Te pido, Señor, que estés guiándolos a recibir, Señor, el regalo que vos nos dejaste para todos, Señor. Que a través de la fe, Señor, puedan extender su mano, que puedan comprender, Señor, tus verdades, Señor, y extender la mano para recibir, Señor, tus regalos, mi Dios. Bendito Rey, bautizá, Señor, a cada persona que esté viendo, bautizala con tu Espíritu Santo, Señor, que puedan con poder, Señor, comenzar a testificar, y los que están, Señor, apagados, reavívalos, Señor, avívalos, en el nombre de Jesús te lo pido. Santo, en tus manos pongo este mensaje, Señor, extiéndete, Señor, extiéndete a través de esta señal, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, aviva el fuego que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos, dice Pablo a Timoteo. Dios te bendiga y te llene de su espíritu.